ecuatoriana, entre 21 a 23 años. En un video de seguridad fueron captados los sicarios que participaron en este hecho violento. Atentado contra muelle en Machala fue producto de la guerra entre bandas, así lo reveló el jefe del batallón de infantería de Marina Jambelí. Guayaquil es sede de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, organizada por los bancos multilaterales. El país promueve la Alianza para la Seguridad y la Justicia. Fiscal Diana Salazar pidió que se reactive el proceso de juicio político en su contra. Binomios de la Revolución Ciudadana y el Partido Socialista Ecuatoriano aceptaron precandidaturas. Hasta ahora hay 17 aspirantes a Carondelet que esperan participar en las elecciones de 2025. Asambleísta Lucía Jaramillo presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por presunta violencia política de género contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien semanas atrás se habría referido a ella en términos despectivos. En lo internacional, una enorme y brillante luna llena alumbra estas noches al planeta y se podrá seguir viendo hasta el miércoles. Se trata de la superluna, la primera de 2024. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Queridos televidentes, buenas noches y gracias por iniciar esta semana junto a nosotros. Aquí empezamos. Las víctimas del triple crimen en el sector de Solanda, en Quito, eran jóvenes de nacionalidad ecuatoriana de entre 21 a 23 años de edad. En el lugar de los hechos, la policía encontró 13 indicios balísticos. Según video de seguridad, fueron captados los sicarios que participaron en este hecho violento. Una noche violenta vivieron los habitantes de Solanda, al sur de Quito. El ataque armado se registró el pasado domingo en la calle José María Alemán, en la zona comercial. Este es el momento exacto en el que llegaron los sicarios. A bordo de una motocicleta, y uno de los sujetos disparó en contra de las víctimas, sin piedad, cuyos cuerpos quedaron tendidos en el piso. Se escucharon los balazos y entonces correteo para allá, correteo para acá, uno también no sabía qué hacer. Queremos que hagan algo el gobierno y sobre todo los municipales. Ya es un barrio de sangre que aquí puede haber muerte cada rato. Acá se puede estar viendo más muerte. 2 víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que una tercera en una casa de salud. Otras 2 personas resultaron heridas y fueron atendidas por personal del Ministerio de Salud. La policía del distrito Eloy Alfaro dio más detalles. 13 indicios balísticos que se puede confirmar al momento, que se tratan de jóvenes de nacionalidad ecuatoriana, aproximadamente de 20 a 23 años de edad. Cabe mencionar que en el lugar se hicieron presentes las unidades investigativas. La Policía Nacional inició las investigaciones para dar con el paradero de los sicarios, pero además para esclarecer los motivos que desataron el triple crimen. Solanda es una zona conflictiva por algunos factores. Nosotros acá en el circuito Solanda podemos mencionar que tenemos la venta informal, microtráfico, pero lastimosamente no nos denuncian. También tenemos conocimiento que también se dan extorsiones. Este es el segundo hecho violento que ocurre en este sector. A inicios de este mes, un hombre fue baleado cuando iba a ingresar a su vivienda. El alcalde de Quito se pronunció al respecto. El pedido al gobierno nacional, en el marco de lo que tiene que atender y la seguridad, que es una competencia privativa de él, por favor, más seguridad en los barrios de Quito. Si ya tienen un rastreo de dónde pueden presentarse dinámicas de presencia de GDOs, disputa de territorio en algunos otros casos, por favor, mayor contingente policial. En lo que va del 2024, solo en el distrito Eloy Alfaro, en el que está incluido Solanda, se contabilizan 29 muertes violentas. Informó Priscila Cadena. Un fusil y más de 100 municiones de alto poder, además de 2 revólveres, encontraron miembros de la Policía Nacional en una casa del distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. 2 sujetos fueron detenidos.
fusil automático de alto poder fue hallado por servidores policiales en una casa ubicada en el distrito Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Además, habían 155 cartuchos de calibre 5.56 y 10 de otros calibres, junto a 2 alimentadoras. 2 hombres que se encontraban en la vivienda fueron detenidos para investigaciones. Munición de guerra que utilizan estas organizaciones delictivas, aducen ser guardias de seguridad, pero eso no les faculta para tener, así sean guardias, no les faculta para tener este tipo de armas. Y otra cosa es de que cuando se realizó la intervención no es de que ellos entregaron las armas, sino que las armas estaban camufladas. El arma es de fabricación estadounidense, réplica de las que utilizan los grupos tácticos de la policía y Fuerzas Armadas. Además, tenía la serie borrada. El jefe del distrito Nueva Prosperina recordó que con este tipo de armamento asesinaron a un uniformado en el mes de julio. Totalmente borrada y el modelo. Estas armas son traídas de contrabando justamente para estas organizaciones. Hay el tráfico de armas que está viniendo desde Estados Unidos. Esta es una muestra de una de estas armas que normalmente salen los buques, los cargueros con droga y regresan con este tipo de armamento que se utiliza para hacer la guerra al Estado justamente, ¿no? En la misma casa que hallaron el fusil, habían 2 revólveres, pero en total fueron 12 allanamientos en distintos puntos con más evidencias, como radios para comunicación de las bandas, máscaras que se utilizarían para delinquir y autopartes, también celulares y chips que presuntamente se utilizaban para extorsionar. Necesitamos recabar la mayor cantidad de información, pero ya los tenemos ubicados, ya sabemos dónde están, quiénes son, y en este caso, si el fiscal determina que se levante una investigación, sacaremos las boletas de captura y los procederemos a detener. Fue el operativo Resurgir 23 que una vez más intenta quitar fuerza a los grupos delictivos que buscan apoderarse de sectores del noroeste de la urbe porteña, informó Adriana Peralta. Atentado contra muelle en Machala fue producto de la guerra entre bandas. Así lo reveló el jefe del Batallón de Infantería de Marina Jambelí. El muelle derribado aún permanece bajo escombros en el barrio Amazonas 1 de la parroquia Puerto Bolívar en Machala. Desde el aire se puede apreciar la magnitud del atentado y es que para el comandante del Batallón de Infantería Jambelí, esto fue direccionado. Indican que es la 4ª vez que se tiene un atentado a esta vivienda. De tal manera que en esta ocasión los atentados anteriores han sido menores. En esta ocasión el atentado prácticamente destruyó la vivienda, mencionando sí que no hay viviendas afectadas alrededor. Es decir, fue un ataque puntual y específico para esa vivienda en cuestión. La guerra entre estos grupos armados que se han fraccionado pone en riesgo a miles de habitantes de la parroquia porteña, quienes están en medio de esta disputa de poder, todo por intereses económicos. La pelea sería prácticamente por abarcar el comercio, el microtráfico, las drogas, las actividades ilícitas en el sector. Los 2 grupos en disputa serían los liderados por alias Calaca y los liderados por alias Boxeador. Según el comandante, el ataque a este muelle sería venganza del otro grupo terrorista por el asesinato de los 15 tripulantes de un barco bolichero que fue dinamitado y hundido la madrugada del pasado domingo 11 de agosto. Yo entendería que tienen, claro que sí, mucha relación porque vemos que son acciones que se van suscitando cada una en contraparte de la anterior. Hemos evidenciado desde el mes de enero de este año que se ha incrementado la violencia y a su vez el accionar tanto de los grupos delictivos como de la contraparte del Estado, en este caso a través de Fuerzas Armadas y la Armada del Ecuador. La preocupación para los habitantes es que estos grupos cada vez están empleando armamento sofisticado y más destructivo como drones equipados con dinamita o explosivos C4, como el que utilizaron en el muelle derribado. Por ello, el bloque de seguridad emitió un comunicado de recompensa a quien dé información del paradero de las personas que están detrás de los atentados, llamando a la línea 131 Delitos. En un lamentable siniestro, 5 personas murieron tras el choque entre un auto y un camión en la vía Juján-Tres Postes. La tragedia se registró poco antes de la 1 de la madrugada de este lunes. En la angosta y oscura carretera que une al cantón Juján con el recinto Tres Postes, 2 vehículos colisionaron. Uno de estos es un auto y sus ocupantes no sobrevivieron. Lastimosamente los que fallecen son los 5 ocupantes del automóvil.
Esta desgracia apaña a 4 familias afectadas. Los fallecidos son primos, acorde a lo que se recopiló de los familiares, venían de Guayaquil. Lo que se conoce de las primeras pericias hechas por los agentes de tránsito es que el auto en el que se movilizaban las víctimas iba en dirección hacia Juján y el camión en sentido contrario. Por causas que deben establecerse, se vieron involucrados en un choque frontal excéntrico. Las víctimas mortales fueron identificadas como Nicolás Alexander Vicuña Noriega, María José Cabello Alcíbar, Eric Yaret Loaiza Martillo, Giancarlos Vargas Vergara y Brian Nicolás Vicuña Salazar. El conductor del camión abandonó el lugar del siniestro, informó Miguel Laje. Revisemos otros temas. Guayaquil es sede de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad organizada por los bancos multilaterales. El país promueve la Alianza para la Seguridad y la Justicia, pues el costo de la criminalidad asciende al 3.5% del PIB regional. El BID destinará 150 millones de dólares al Ecuador para efectuar el abordaje social en espacios tomados por el AMPA. Potenciando el levantamiento de datos. El objetivo de la cita es definir una alianza regional para combatir a grupos criminales. Guayaquil es sede de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, organizada por el BID, con la participación de 14 países. Debilitan el Estado de Derecho y nos cuestan 3.5% del PIB regional anual. Nuestro objetivo es cortarle el oxígeno al crimen organizado. El presidente Daniel Noboa y la ministra del Interior destacaron la disminución de los índices en el país. En más de un 20% en casi todas sus formas. Pero para seguir mejorando en este combate, les extendemos la mano y les pedimos su apoyo. Derrotar al terrorismo y a sus redes criminales es una misión urgente que requiere de la cooperación internacional. Hoy, quienes queremos paz y desarrollo económico para nuestro país, sufrimos y enfrentamos las consecuencias de gestiones fallidas. En el programa de prevención en América Latina, el BID efectuó 23 operaciones de préstamos por cerca de 3.000 millones de dólares a 15 países en materia de seguridad, justicia y energía. Ecuador también tendrá un desembolso. Es un proyecto de 150 millones de dólares. Fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios más expuestos a la influencia de la delincuencia. Un nuevo modelo de servicio policial especializado para estos territorios, con nuevas destrezas y capacidades tecnológicas. Esta inversión va a ser destinada en temas de recuperación del tejido social para impedir que nuestros jóvenes sean captados. Luego la firma del memorando de entendimiento para apoyar la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo entre Ecuador, el BID, Banco Mundial y CAF. Limitar la influencia del crimen en las poblaciones más vulnerables. Número 2, fortalecer el Estado, las instituciones del Estado. Y el último, cortar el flujo financiero. Para movilizar los mejores conocimientos en términos de tecnología, de inteligencia, para combatir el crimen organizado que tanto daño nos ha hecho a los ecuatorianos. Se extenderá hasta este martes con foros enfocados en debilitar los mercados ilícitos y las finanzas criminales, así como el fortalecimiento de las comunidades tomadas por el AMPA, informó Jorge Escobar. Mediante un video publicado en redes sociales, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció que está lista para presentarse en la Asamblea Nacional y continuar con el juicio político al que denominó narcojuicio. Esto se debe a que la pausa que había tomado por su condición de maternidad ha llegado a su fin. Hoy, por la transparencia con la que actuó siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud. Y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin.
Ustedes saben que no le temo a la responsabilidad del cargo de fiscal general, sobre todo porque las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento, se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes de forma velada buscan salvaguardar sus intereses. La asambleísta de la bancada oficialista de ADN, Lucía Jaramillo, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por presunta violencia política de género en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien semanas atrás se habría referido a ella en términos despectivos. Revisemos los detalles. La asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, no tolerará más ataques por parte del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien la llamó vaga luego de haber anunciado una investigación en contra de su empresa Copedesa por un presunto tráfico ilegal de combustibles. ¿Cuántas veces más nosotras como mujeres tenemos que demostrar que estamos capacitadas para ejercer un cargo público, un cargo político? Aún más con individuos con pensamientos cavernícolas como la del señor Aquiles. Nosotras no vamos a callar, yo no voy a callar. Álvarez tildó a Jaramillo y a los integrantes del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustibles de pillos, sabidos y vagos. Además indicó que la denuncia en su contra es una cortina de humo que busca desviar la atención de supuestos actos de corrupción del gobierno. Hoy aparece la farsa, el montaje distractor, sin sustento. A causa de estos señalamientos, Jaramillo presentó una denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral, con la cual busca una sanción ejemplar contra el alcalde de Guayaquil. Contiene estereotipos de género que transmiten y reproducen relaciones de desigualdad, discriminación y dominación en mi contra. Deben ser sancionados con una multa significativa y la destitución y o suspensión de derechos políticos que van desde 2 hasta 4 años. Asambleístas de la bancada de gobierno respaldaron la posición de Jaramillo e indicaron que Álvarez confunde la política con la agresión. El alcalde de Guayaquil, sus hermanos y su empresa son investigados en el caso AAA por conformar una supuesta red de almacenamiento, tráfico y comercialización ilegal de combustibles, informó Álvaro Terán. En temas internacionales, en Pakistán más de 200 personas han muerto, incluidos 101 niños y 392 han resultado heridas por las fuertes lluvias del monzón. Más de 2.300 casas han resultado dañadas, mientras que 357 cabezas de ganado han perecido por todo el país. Pakistán ha sufrido fuertes lluvias en los últimos meses tras un duro verano con temperaturas especialmente altas que llegaron a superar los 50 grados en varias ciudades. (22:17) y es momento de una primera pausa, amigos, pero al volver de este corte, desde este lunes 19 de agosto, la Comisión de Tránsito del Ecuador vuelve a tomar la competencia del transporte terrestre en la avenida Nicolás Lapenti y en las otras rutas estatales de Durán. Los detalles en breve, quédese con nosotros. La depresión es el trastorno mental más frecuente y actualmente las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres, según la Organización Mundial de la Salud. La relación hombre-mujer a nivel del mundo normalmente tiene un estándar de 3:1. Por lo general, las mujeres tienden más a la depresión que el varón, pero en cambio el varón tiende más hacia la ansiedad, por ejemplo. Existen muchos factores que conllevan a esta situación. Me volví a deprimir fuerte. Me había tomado píldoras, 70 pastillas, me salvé de milagro. Hay que estabilizar a esta persona para que entre a un proceso terapéutico y cambie de hábitos, Los detalles este martes 20 de agosto a las 22 horas en la Noticia Emisión. Gracias por permanecer en nuestra sintonía.
La complejidad del panorama político actual se refleja en el anuncio de 17 binomios presidenciales que aspiran a participar en las elecciones de 2025. Establecer requisitos más estrictos para la inscripción de candidaturas podría ser una manera de asegurar que solo los candidatos con un verdadero respaldo popular lleguen a las urnas. En un escenario político marcado por la diversidad ideológica y la búsqueda de soluciones a los problemas del país, 17 binomios presidenciales se han anunciado para participar en las elecciones de febrero de 2025. Esta amplia oferta electoral refleja un momento de gran efervescencia política, donde los votantes, si bien tendrán una variedad de opciones para elegir a los futuros líderes, también demuestra un electorado cada vez más fragmentado. En primer lugar, tenemos 280 movimientos políticos. Los movimientos políticos se crean para llegar al poder. Por lo tanto, si hay cerca de 100 calificados para presentar candidatos, podría haber muchos más candidatos y solo hay 17. Pese al número de participantes en la papeleta electoral, apenas 2 movimientos copan la agenda mediática. Han dividido entonces el país en 2 bandos. Quieren reeditar la idea esta de que el Ecuador está condenado a ser o correísta o anticorreísta y los demás candidatos no cuentan, son figurantes. La falta de acuerdos entre movimientos evidencia una suerte de ego que no ha permitido ceder posiciones y cada organización considera tener al mejor candidato. De allí que se deberían revisar los requisitos para calificar candidaturas. Estas son las mentiras típicas de la democracia. Todos tenemos derecho a participar, todos podemos ser candidatos. No hay nada más falso que eso. Primero, para una campaña electoral se necesita dinero y mucho dinero. En segundo lugar, no todos tenemos la educación necesaria para poder aspirar a dirigir una nación. En tercer lugar, la ley exige determinadas condiciones. La primera, que pertenezca a algún partido político. Solo los partidos políticos pueden nombrar candidatos. Entre los candidatos destacan figuras experimentadas en la política, así como nuevos rostros que buscan cambiar la dinámica tradicional del poder. La competencia entre los binomios no será fácil. Cada uno de ellos deberá enfrentarse a un electorado que demanda soluciones concretas a problemas acuciantes como la economía, la seguridad, la salud o la educación. Informó Miguel Ángel Bedoya. Una vez concluido el periodo de democracia interna, las organizaciones políticas que participarán de las elecciones generales del 2025 deberán aceptar de manera presencial sus precandidaturas en el Consejo Nacional Electoral. Este lunes, Revolución Ciudadana y el Partido Socialista Ecuatoriano dieron cumplimiento a este requisito. El binomio de la Revolución Ciudadana, integrado por Luisa González y Diego Borja, aceptó este lunes su precandidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República en el Consejo Nacional Electoral. Esta designación, a decir de González, aún está sujeta a posibles alianzas con diferentes frentes políticos. Ha sido público que hemos conversado con todos los movimientos de izquierda, pero si existen actores de derecha que quieran sumarse, pues bienvenidos sean también. En este evento, Revolución Ciudadana ratificó su proceso de democracia interna y dejó en firme las precandidaturas para la Asamblea Nacional, mismas que estarán encabezadas por Javier Lazo, Paula Cabezas, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego y Priscila Schettini. Tenemos que unirnos, tenemos que encontrar una amplia unidad de las fuerzas políticas y sociales, de la sociedad en general, de todos los grupos organizados y no organizados. El binomio del Partido Socialista Ecuatoriano y sus aspirantes al legislativo también aceptaron su candidatura. Pedro Granja y Verónica Silva tampoco descartan modificar su fórmula presidencial ante eventuales alianzas. Estamos absolutamente abiertos a las conversaciones, estamos absolutamente abiertos a los diálogos, sin imponer candidaturas presidenciales. Lo que sí quedó en claro es que dicha alianza no será con el partido de Rafael Correa. No va a existir una alianza con un grupo que le pertenece a un solo hombre, a un hombre que hace mucho rato perdió el norte, el horizonte, a un hombre muy peligroso porque está llamando a agredirme, a un hombre que no sabe respetar ningún acuerdo entre caballeros y entre mujeres decentes. Las 17
17 organizaciones políticas nacionales tienen 10 días después de sus primarias para aceptar de manera personal sus precandidaturas. Posteriormente, el CNE verificará las mismas y entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre, los partidos y movimientos deberán inscribir formalmente a sus candidatos, informó Álvaro Terán. Los precandidatos a asambleístas provinciales por Guayas llegaron hasta las instalaciones de la delegación del CNE para firmar la aceptación de sus candidaturas. Veamos. Luego de que los partidos y movimientos políticos cumplieron con el proceso de democracia interna, desde este lunes, los precandidatos a las diferentes dignidades a elegir en las elecciones generales 2025 se acercan hasta las delegaciones del CNE para aceptar sus candidaturas. Es así que con el sonido de cornetas, ondeando banderas y el apoyo de algunos simpatizantes, llegaron los candidatos a asambleístas provinciales por el movimiento político Revolución Ciudadana Lista 5, a las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Guayas del Consejo Nacional Electoral. Esta provincia está dividida en 4 circunscripciones. Estamos aquí los ciudadanos, estamos aquí la fuerza de la gente. Los precandidatos dijeron tener ya varios proyectos que propondrían al llegar a la asamblea. Tengo pensado apoyar con las tecnologías que sea parte del control del cumplimiento de las leyes. Temas animalistas, temas de seguridad, temas de responsabilidad social. Entre los principales temas a tratar, si ganan una curul en el legislativo, es la inseguridad que se vive en el país. Nosotros vamos a fiscalizar en la Asamblea que al gobierno de turno pueda ejecutar el presupuesto general del Estado, el proyecto anual de inversiones, para poder tener resultados efectivos, ¿no? Para que la ciudadanía pueda gozar y pueda caminar nuevamente libre. Además, otro de los puntos de importancia que se manejaría en la próxima Asamblea Nacional se encuentra el tema de la salud. Pues vamos a garantizar no solamente el presupuesto para las dializadoras, para que todos los que dependen del IES puedan tener atención, que depende de la vida además, ¿no? Informó Daniel Lalama. El binomio del movimiento Amigo Lista 16, conformado por el ingeniero en telecomunicaciones Juan Iván Cueva y la parlamentaria andina Cristina Reyes, fue presentado en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Cueva es lojano y tiene 38 años, ha sido funcionario de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT y del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Es el creador de una plataforma que proporciona información sobre política y leyes ecuatorianas. Cristina Reyes es abogada y escritora, militó por varios años en el Partido Social Cristiano PSC, del que se distanció por discrepancias. Fue asambleísta constituyente, concejala de Guayaquil, legisladora y ahora parlamentaria andina. Yacu Pérez encabezará la lista de candidatos nacionales para el Parlamento. Con la proximidad de las elecciones programadas para febrero de 2025, los candidatos y sus movimientos deben cumplir las normativas electorales establecidas en el Código de la Democracia. El control por parte de los organismos electorales se debe garantizar un proceso en igualdad de condiciones. A medida que se acercan las elecciones de febrero de 2025, los candidatos a las diferentes dignidades se enfrentan no solo al reto de convencer a los votantes, sino también a la normativa electoral que rige el proceso. Estas leyes tienen el objetivo de garantizar elecciones justas y transparentes, pero la violación de las mismas puede acarrear graves consecuencias tanto para los candidatos como para sus campañas. El Código de Democracia establece una gradación de las infracciones electorales, empezando desde las leves, de ahí tenemos a las graves y luego tenemos a las muy graves. Sin embargo, en la descripción del catálogo de infracciones no se establece si efectivamente estas se aplican a un sujeto político, a un candidato, a un servidor electoral o a una persona natural, pero sí podemos sacar de este catálogo infraccionario por lo menos determinadas conductas que pueden afectar a las personas que están, en este caso, como candidatos. Entre las violaciones más recurrentes constan la realización de campaña antes del inicio oficial del periodo permitido, entrega de dádivas o regalos, la inducción del voto, infracción por la que fue sancionado el alcalde de Quito
al haber realizado campaña en favor de la entonces candidata Luisa González. Pero, ¿existe desconocimiento de los diferentes actores políticos sobre esta normativa? Vemos que los candidatos lamentablemente no tienen pues una formación política partidaria que les ponga en conocimiento del Código de la Democracia y en general de la cosa pública y de la Constitución, sino que como hay una gran cantidad de candidatos invitados, están, digamos así, que interfiriendo en el normal curso de la formación política, lo que hace que estén y actuando desde el desconocimiento. Existe también falta de control por parte de las autoridades electorales, quienes deberán estar atentas para garantizar que las elecciones se desarrollen en un ambiente de legalidad y transparencia. También hay un tema de desinterés por parte de las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas tranquilamente pueden solicitar, en este caso, asesoría o capacitación al Tribunal Contencioso Electoral para que éste haga una especie de prevención de los tipos infraccionarios. Pero sí, hay un déficit también en ese sentido de capacitación. Las elecciones de febrero de 2025 serán un momento decisivo para la democracia en el país. Es crucial que todos los candidatos y sus equipos de campaña se adhieran estrictamente a las normativas vigentes para evitar infracciones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Estamos de regreso con más información, queridos amigos. Una pareja de esposos fue asesinada y enterrada en su finca en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Las víctimas eran el hermano del viceprefecto de Esmeraldas, Héctor Zambrano, y su esposa, la reconocida abogada Gabriela Echeverría. 3 personas están detenidas, entre ellas el capataz de la finca donde se halló la fosa con los cuerpos. En avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de una pareja de esposos desaparecidos en la zona rural de Puerto Viejo en la provincia de Manabí. Las víctimas fueron asesinadas y enterradas dentro de la finca donde vivían. Es lo que se conoce. Lo que se conoce. Transcurrió cerca de 10 días de su desaparición. Aproximadamente unos 8 días. El hecho ocurrió en el sector de San Plácido. Hasta allí se movilizaron familiares de Gabriela Echeverría Macías, de 43 años de edad, buscándola a ella y a su esposo Héctor Enrique Zambrano Loor, de 75 años, quien según uno de sus empleados habían salido de viaje. Que el capataz andaba en la camioneta del señor. Entonces, hechas las investigaciones, decían que él había respondido que los señores se habían ido de paseo a Colombia. Entonces a la mamá de Gabriela le pareció mucho más sospechoso el asunto porque el pasaporte de Gabriela lo tenía ella. Amigos y familiares de la abogada mantense también intentaron contactarla vía telefónica, pero solo recibieron respuestas vía mensajes. Hola, estoy bien, estamos de viaje, pero donde estamos no tenemos muy buena señal, no se preocupen, chao. Con estos antecedentes, el caso fue denunciado. La policía logró ubicar a 2 personas en el empalme, quienes confesaron el doble crimen y guiaron a las autoridades hasta el lugar donde estaban los cadáveres. El cual se logra dar con 3 personas que aparentemente tuvieron que ver con este hecho violento, las cuales habían enterrado incluso los cadáveres de la pareja. Todo esto se procedió por toda esta situación se procedió a la aprehensión de las personas. El hecho ha causado consternación en Manabí por el macabro crimen que habría ejecutado el capataz de la finca y otras 2 personas que han sido detenidas. Nosotros estamos totalmente tristes, ¿no? Y realmente viendo este crimen tan horroroso que le ha pasado a la compañera, ¿no? Las autoridades investigan si hay más implicados y el móvil de este hecho, aunque su familia ya tiene una hipótesis del por qué habrían asesinado al hermano del viceprefecto de Esmeraldas y a su esposa. Este señor le había estado robando en la finca y seguramente los dueños pues habían reclamado. Quizás no les gustó el reclamo y de allí vino la muerte. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En Guayaquil, familiares de la bebé que falleció y desapareció en el Hospital Guasmo Sur efectuaron un plantón para exigir respuestas a las autoridades a cargo de la Casa de Salud. Los tíos de la menor cuestionaron la falta de acceso para los familiares de los pacientes en casos de emergencia. ¡Justicia! ¡Justicia! Exigen una explicación sobre el paradero de Luana. Familiares de la menor que afirman hace una semana desapareció del área de neonatología hicieron un plantón en los exteriores del Hospital Guasmo Sur. Que fue una termocuna porque la doctora le había indicado que la transporte porque estaba con vida, que la lleven.
Entonces asumimos que era una termocuna porque estaba adelantada. Pero de ahí mi sobrino no sabe nada. Mi sobrina tampoco, la mamá tampoco sabe nada de la bebé porque nunca más la volvió a ver. A través de las cámaras de seguridad, visualizaron el instante en que una mujer del personal de limpieza y un camillero manipulaban una funda. Que esa funda de color roja tengo entendido que eso es solamente para desechos patológicos o infecciosos. Entonces, pero normalmente a una bebé, si la transportan ella envuelta en una sábana blanca o celeste, tengo entendido. No dejan ni siquiera pasar al familiar, solo entra la paciente y el familiar afuera. Y las otras padres de familia que les ha pasado esto mismo, ellos se han quedado callados y por eso que siguen haciendo lo mismo. Las investigaciones ya se iniciaron en la DINASET y la unidad especializada de la Fiscalía, pero aún no hay ningún avance. Ellos solo piden que más temprano que tarde aparezca, bajo cualquier circunstancia. Si está con vida, que ojalá Dios quiera que nos la devuelvan. Y si Dios no permite, ya falleció, entonces que igual nos devuelvan el cuerpo, porque lo que queremos darle una cristiana sepultura como nosotros. Informó Jorge Escobar. Un taxista de aplicaciones móviles se fue víctima de robo al sur de Quito. Delincuentes lo dejaron en una quebrada amarrado. La policía investiga el modus operandi de estas bandas que se hacen pasar como pasajeros. A alguien que le reconozca, le han dejado amarrando, le han robado el carro, dice. La víctima, visiblemente desorientada, relató lo poco que recordaba. Estaba trabajando para aplicaciones móviles, pero le robaron. Decía vivir en el valle, estaba golpeado, amarrado y con gas en la cara. Señores, buenos días. En esta hora le estamos llamando de acá del sur de Chillogallo. A alguien que le reconozca, le llamamos sin número. Le han dejado amarrando, le han robado el carro, dice. Quienes transitaban cerca de la quebrada a la altura de Santa Marta de Chillogallo, al sur de la ciudad capital, escucharon los pedidos de ayuda. Otra vez la situación se repite, dicen los moradores. Hace un par de días, delincuentes quisieron acabar con la vida del conductor de un taxi, amarrándolo por el cuello con una soga. Otros 6 casos similares se contabilizan en ese punto. Sino que parece que vienen asaltándoles a los taxistas y les vienen aquí como que es medio abandonado, por lo que está el cementerio en el lado de allá. Desde el gremio se mantienen alertas. Ya no quieren aceptar carreras a ciertos barrios porque temen por su integridad. Van llevando por otros lugares bien desolados y ahí lo roban todo. Y también van llevando todo el vehículo y desvalijan totalmente. La policía está tras la pista de estas bandas que se dedican a esta clase de fechorías. Informó Marilyn Jaramillo. Desde este lunes, el 19 de agosto, la Comisión de Tránsito del Ecuador vuelve a tomar la competencia del transporte terrestre en la avenida Nicolás Lapenti y en las otras rutas estatales que atraviesan el Cantón Durán. Con un mega operativo que contó con la participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y la presencia en territorio del gobernador del Guayas, se dio la bienvenida a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en su retorno al control de las rutas estatales que ingresan al Cantón Durán. Desde el día de hoy comenzamos con trabajos de prevención y fluidez del tráfico. Eso es lo más importante, que no hayan accidentes, y estaremos contando con personal de educación vial, OUREN y también del OYAT. Desde este lunes 19 de agosto, los uniformados del Organismo de Tránsito Nacional asumen esa competencia, no solo en la Nicolás Lapenti, también controlarán en la vía Durán-Tambo, en la Durán-Boliche y en la Durán-Yaguachi. En el operativo que marcó el retorno a estos ejes viales, se retuvo a varios automotores por presentar anomalías. Eso lo vamos a hacer las 24 horas. Se ha designado 80 agentes en este lugar, 4 camionetas y 4 motos que se juntarán para los operativos. Sin perjuicio que la ATD pueda estar, mejor dicho, debe de estar, porque tiene mucho por hacer en la vía urbana, tiene mucho por hacer, y de este trabajo complementario que se va a realizar seguramente va a beneficiar a la ciudadanía. Ante las denuncias de presuntos actos de extorsión cometidos por agentes locales, se estableció el uso obligatorio de dispositivos tecnológicos para observar en tiempo real el procedimiento de los uniformados.
Todos los agentes tienen la orden de portar tanto las bodycams como los equipos handhelds, que son los equipos electrónicos para sancionar. Con la llegada de los agentes, algunos conductores se preguntaron qué pasará con los radares instalados en la avenida Nicolás Lapenti. El director de la CTE señaló que el manejo de esos radares está en el análisis del ente superior. Los radares se está trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muy pronto tendremos ya una respuesta a estos equipos, tanto los radares como los semáforos que marcan en los puntos rojos. Informó José Morales. La depresión es el trastorno mental más frecuente y actualmente las mujeres son más propensas a padecerla que los hombres, según la Organización Mundial de la Salud. La relación hombre-mujer a nivel del mundo normalmente tiene un estándar de 3:1. Por lo general, las mujeres tienden más a la depresión que el varón, pero en cambio el varón tiende más hacia la ansiedad, por ejemplo. Existen muchos factores que conllevan a esta situación. Me volví a deprimir fuerte. Me había tomado píldoras, 70 pastillas. Me salvé de milagro. Hay que estabilizar a esta persona para que entre a un proceso terapéutico y cambie de hábitos. Los detalles este martes 20 de agosto a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar. Un motociclista resultó herido al chocar con un bus en la autopista Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. Regresaba a casa, pero terminó con su motocicleta incrustada en un bus y su cabeza impactando la parte posterior del carro y su cuerpo finalmente tirado en la calzada. Esto se registró en la autopista Narcisa de Jesús, frente a Mucho Lote 2 al norte de Guayaquil, donde así quedó su motocicleta y él fue trasladado en una ambulancia hasta un hospital. Se presume que el conductor de la ruta Santa Lucía disminuyó la velocidad y el joven de 29 años terminó gravemente herido. Se impacta y dice él que no ha sentido el golpe y se avanza. Entonces aquí pasó el impacto donde usted puede ver y el bus avanzó hasta allá. Ellos no deberían hacer aquí, hay tantos accidentes por culpa de ellos que hacen este tipo de cosas. El chofer del vehículo que iba con pasajeros huyó, pero quien sí se quedó en el lugar fue su oficial. ¿Por qué pararon aquí? Una moto que iba adelante, frenó una moto adelante, si vio me vio llevar a otra moto adelante, eran dos impactados, güey. Ah, le salvaste la vida a uno entonces. Yo no iba a ser adivino, mijo, que el otro llegaba, la otra moto iba pegadita atrás mío. Están de testigos, están los otros carros, están los pasajeros, los usuarios, están de testigos cuando el pelado viene embalado y se ataca. No es culpa mía. La ATM y la Oficina de Investigación de Tránsito de la CTE tomaron procedimiento en ese siniestro de tránsito. Aquí se indicó que el ciudadano herido se encontraba en el área de emergencia de un sanatorio. Tenía muy dañada la parte de la cara, pero yo quisiera que se haga justicia porque siempre es esto de aquí. Habitantes de Mucho Lote 2 indicaron que no es la primera vez que ocurre un incidente con estas características, informó Charlie Pisa.